Cada uno y cada una de ustedes, bienvenidos y bienvenidas a este servicio donde vamos a darle la honra y la gloria al Señor también a través de estudiar su palabra. Amén. Vamos a continuar nuestro estudio en el capítulo 8, del versículo 1 al 5 del libro o de la carta a los Romanos. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Oramos. Padre nuestro, que reinas en gloria, en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en esta mañana, todos estamos delante de tu presencia y agradecemos la oportunidad que nos concedes de adorarte. Agradecemos la oportunidad que nos concedes de acceder a tu palabra santa, y hoy pretendemos aprender de ella. Por eso rogamos que tu Espíritu Santo nos instruya, nos enseñe a través de tus dichos, tu palabra infalible de fe. Bendigo, Señor, la vida de cada hermano y de cada hermana presente, y bendigo a todos aquellos hombres y mujeres que verán o escucharán esta enseñanza en cualquier lugar o en cualquier tiempo. Alcánzanos a todos, Señor, iluminándonos con tu Espíritu Santo, para que entendamos tus grandes verdades y pongamos por obra tu palabra que es verdadera y que nos limpia de todo pecado, al igual que tu sangre. Bendición te pido entonces para cada oyente de esta palabra y para sus familias. Toda fuerza del mal se disipa y toda enfermedad y toda dolencia es raída en el nombre de Jesús, y nos declaramos libres por la sangre de Cristo Jesús. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora vamos a ver entonces la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Esto basado a lo que dijo Godet. Usted sabe quién es Godet, ¿verdad? Godet es realmente es Frederick Louis Godet. Es un teólogo suizo, ya murió, hace años que existió, pero en base a sus escritos, él opinó que en este capítulo, en los primeros versículos de este capítulo, pues es fácil comprender el poder o la victoria del Espíritu Santo sobre el pecado y la muerte. Así que quiero que en base a lo dicho por Godet, ustedes y yo nos enfoquemos con esa visión en estos primeros versos, teniendo presente que el Espíritu Santo tiene poder sobre el pecado y sobre la muerte, porque ustedes y yo somos débiles, somos frágiles ante el pecado y ante la muerte. Esto lo dice la Biblia. Nadie puede venir a hacer alardes aquí que puede vencer al pecado, no porque va a terminar frustrado, va a terminar frustrada. Nadie puede vencer el poder del pecado o el poder de la muerte o de las fuerzas del mal con sus propias fuerzas, porque de lo contrario no hubiese sido cambiado ese régimen. Dice que el régimen de la ley fue considerado
débil por causa de la debilidad de la carne. Vamos a ver verso por verso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es algo alentador. Desde el principio este capítulo le trae una liberación a usted. Porque cuánto cristiano aquí mismo y cuánta cristiana aquí mismo frustrados por lo que han oído, por prédicas extremistas, por prédicas que exigen y le dicen a usted: si no haces esto, esto y esto y esto, por gusto no vas a entrar al reino de los cielos. No podemos decir eso, porque no hay un solo hombre que haya logrado vencer al pecado, porque de lo contrario no hubiese sido necesario que Cristo lo hiciera. Tienen que saber eso. Sus fuerzas no son suficientes para vencer el mal, que es gigantesco. ¿Y saben qué es lo difícil? La triste realidad que estudiamos en el capítulo 7, que el mal está en ustedes y en mí. No hay una sola persona aquí que esté descontaminada. El mal está en nosotros. Somos malos por naturaleza. Somos pecadores por naturaleza. Somos pecadores por acciones, y eso sí lo podemos evitar. Allí es donde está el trabajo de nosotros, allí donde está el esfuerzo, allí donde usted puede hacer uso del dominio propio. El hombre es pecador por acciones pecaminosas, ahí es donde usted trabaja. Pero la naturaleza pecaminosa que innatamente lleva usted, no lo puede cambiar, porque esa vieja naturaleza le va a acompañar hasta la tumba y tiene que luchar con ella. Pero también somos pecadores, digamos, por acción y por omisión. No hacer lo que debemos hacer, ¿va? O dejar de hacer lo que debemos hacer, o hacer lo que no debemos hacer. Todo aquello que la Biblia dice que no haga y usted siempre lo hace. Pero después de conocer esa triste realidad desde el capítulo 7, ahora vemos aquí al comienzo del capítulo 8 algo muy alentador. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si de ustedes dependiera, si de mí dependiera, hermana y hermano, ninguno de nosotros sería salvo. Ninguno. Porque no hay bueno ni aún uno, dijo Cristo. Así que usted no puede ver para afuera y ver a los perdidos en pecado, o ver a su vecino, a su vecina, a su pariente y decir: ese sí está arruinado por el pecado. Ese sí está lleno de maldad. Oiga, el mal está en todos los seres humanos. Esa es la triste condición, y hay una debilidad en la condición humana, incapaz de vencer. Pero aquí hay una buena noticia: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, ¿dónde está la victoria? Está en Cristo. Solamente estando en Cristo podemos vencer ese mal que hay en nosotros por naturaleza, y el pecado que nos asedia, el pecado que nos acosa, el mundo que nos ofrece el pecado en bandeja de plata. A la salida de tu puerta está el pecado, pero tú puedes enseñorearte de él, le dijo Dios a Caín. Amén. Tremendo fracaso describe Pablo en el capítulo 7, tanto que mucho cristiano puede o encontrar una licencia para pecar, porque recuérdense que hay gente que se presta para interpretar a su manera la palabra, a su favor, o puede haber gente que se frustre pensando: bueno, ¿acaso Pablo estaba en esta condición de fracaso? O yo estoy así. Se sienten fracasados.
y sin esperanza de salvación, frustrados de no poder cumplir la ley, los reglamentos, la ley de Moisés o los reglamentos internos de las iglesias o de las organizaciones religiosas. Pero tan alentador que es al saber que la salvación proviene de Cristo y únicamente de Cristo. Denle la gloria al Señor. Algunos cristianos frustrados, algunos cristianos que se sienten fracasados o miserables, serán salvos si se apegan a la verdad de Dios, si se esfuerzan, ¿verdad? Haciendo uso de su libre albedrío, apartándose del pecado. Esto es vivir la santidad o practicar la santidad, confiando en Cristo. Claro que sí, aunque no van a estar ellos tranquilos porque piensan que han fracasado, pero la salvación viene de Cristo. Pero ¿qué es lo que se pierden estos cristianos? No están disfrutando de la vida cristiana porque viven frustrados, viendo las acciones de los demás y viendo sus propias acciones, oiga, y su esfuerzo y su insatisfacción, ya que han hecho esfuerzos humanamente carnales, no han abandonado su vida, entregado su vida al Espíritu Santo para que el Señor sea el que obre en ustedes para salvación. Porque no andan conforme al Espíritu, sino andan conforme a la carne. Allí está la persona con un pie adentro y con otro afuera, un peligro inminente de perderse, porque no ha puesto su confianza en Cristo Jesús, ya que por ningún otro hay salvación. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere? Que disfrutemos con alegría la vida cristiana. Él quiere que nosotros nos gocemos en Él. ¿Por qué razón? Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces, cuando usted ve a una persona amargada, triste, desconsolada, desconcertada, esa persona no tiene la fortaleza del Señor, porque es el gozo del Señor que nos fortalece, porque es el Espíritu Santo el que nos hace vencedores. ¿Cómo podemos lograr esto? Bueno, el verso 2 tiene la respuesta. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos aquí dos leyes nuevamente. La ley del pecado, ya ustedes y yo la estudiamos en la enseñanza anterior. Por lo tanto, solo vamos a hablar acerca de la ley del Espíritu. Ay, hermano, pero yo no vine la vez pasada. Tampoco puedo estar yo repitiendo una y otra vez cuando usted no vino la vez pasada, ni la vez antepasada, ni vendrá dentro de 3-4 días, el día jueves. Entonces, mejor continúo con las personas que aman, porque el día jueves y el día domingo, que no es Santa Cena, yo miro a los verdaderos cristianos. La ley del Espíritu no se refiere aquí, o no se requiere precisamente el principio o los principios de una norma o de una ley determinada, sino aquí está hablando de la autoridad que ejerce el Espíritu Santo. A eso se refiere. El Espíritu de vida quiere decir que el Espíritu Santo trae vida, porque especialmente o esencialmente el Espíritu de Dios es el que da vida. ¿Cómo lo sabemos? Una y otra vez nos dice esta gran verdad las Sagradas Escrituras. Pero si usted hace memoria de el principio, dice que Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando nosotros leemos en Juan capítulo 1, y cuando vemos las declaraciones de Pablo acerca de Cristo, nos damos cuenta que Dios estaba hablando con Jesucristo.
Esto concatenándolo con el capítulo 17 del libro de Juan, donde Jesús le dice: Padre, he acabado la obra que me diste que hiciera. Y él hace una rendición de cuentas y le dice: ahora que he acabado la obra que me diste, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahí vemos la eternidad de Cristo. Y en Juan capítulo 1, más las declaraciones de Pablo nos declaran que las cosas fueron hechas por Cristo y para Cristo. Por Él fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que fue hecho hubiera sido hecho, dice la Biblia. Entonces nos damos cuenta que además Pablo declara que Jesucristo es la sustancia de la imagen de Dios. Entonces, cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, estaba viendo a su Hijo y estaba haciendo la imagen de su Hijo, e hizo al hombre. Entonces vemos que ya está el hombre ahí formado, pero está inerte, no tiene vida. ¿Y qué fue lo que sucedió? Dios sopló hálito de vida y el hombre fue alma viviente. Entonces el espíritu, oiga, es el que da vida. Pero ¿de quién dice aquí precisamente? Si usted se da cuenta, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces es el espíritu el que da vida en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros, a pesar de que estábamos muertos en delitos y pecados, la condición de ustedes y de mí era de muertos por el pecado. Cuando venimos a los pies de Cristo, recibimos una nueva naturaleza, somos nueva criatura, podemos nacer de nuevo en el espíritu, porque la vida está en el espíritu de vida, con E mayúscula, que es proveniente del Espíritu Santo. ¿Comprenden esto? Entonces proseguimos. La ley del espíritu de vida en Cristo Jesús da a entender que el Espíritu Santo está completamente unido a Cristo, porque el creyente comparte la vida de Cristo. Por eso dice: el espíritu de vida en Cristo Jesús me libra del pecado y de la muerte. Entonces solo la unidad del cuerpo de Cristo por el Espíritu Santo puede ser librado del pecado. No por los esfuerzos humanos, porque usted ahorita se esfuerza para no pecar y al rato da la vuelta y de todas maneras peca, porque por su propio esfuerzo usted no va a poder escapar. Nadie es capaz de hacerlo por su propia fuerza. Yo estoy predicando de manera vertical, porque todo el mundo predica, mire, horizontalmente, es decir, le atribuye todo al mismo hombre. Esfuércense de no pecar. ¿Qué más le dice? Hagan lo posible de cumplir los reglamentos, hagan lo posible de cumplir los mandamientos. Usted no puede, tiene que entender que usted en su débil condición humana no puede, va a frustrarse, va a fracasar. Tiene que venir a los pies de Cristo, tiene que entrar en una comunión con Cristo, tiene que estar apegado a la vida de Cristo. Solo Él puede hacerlo. Por eso es que Pablo dice: yo ya no vivo, es Cristo el que vive en mí. Porque si Pablo vivía su propia vida, iba a terminar como el hombre que se describe en el capítulo 7. Ya dejen ustedes de atribuirse victoria, ya dejen ustedes de esperar de ustedes algo bueno, porque de ninguno de nosotros viene nada bueno. Tienen que saber que todo procede de Cristo y sin Él nada podemos hacer. Denle la gloria a Dios. Porque el creyente, entonces, compartiendo la vida de Cristo, pues tiene el Espíritu Santo, y así es como el creyente está liberado del pecado o del poder del pecado.
la solo adhesión al cuerpo de Cristo, el solo hecho de confesar su pecado y decirle: Señor, te reconozco como mi único y suficiente Salvador, pues el Señor le perdona. Pero el problema es de que usted tiene que ir más allá, porque usted adquiere la nueva naturaleza, pero en la nueva naturaleza no hay un poder como para vencer lo malo. La nueva naturaleza ha luchado con el poder del pecado, pero ahora nosotros recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no lucha con el poder del pecado, pues ya fue vencido. Sin embargo, hay algo que está haciendo el Espíritu Santo: está luchando con la vieja naturaleza. Ven ustedes esta lucha, ¿verdad? Me ha librado del poder de la muerte y del poder del pecado. Se refiere a la antigua autoridad que tenía el pecado sobre nuestra antigua naturaleza, y culminó en una separación entre Dios y el hombre. Se perdió la comunión con Dios, tanto así que al pecar el hombre huye, oiga, entre los árboles del huerto, buscando alejarse de Dios. Entonces, cuando el hombre está luchando, oiga, con esto, se da cuenta usted que cuando va a orar, siente un deseo de dejar de orar. ¿Por qué? Porque su vieja naturaleza es la que está imperando. Si usted se tiende a orar y a los 2 minutos quiere usted levantarse, a los 3 minutos quiere levantarse, a los 2 minutos que están orando aquí de la apertura o de que cantó los coros, usted se sienta, definitivamente hay un problema en usted. Su vieja naturaleza está imperando y el poder del pecado está ahí. ¿Por qué razón? Porque la nueva naturaleza lucha contra el poder del pecado, pero el Espíritu Santo contra la vieja naturaleza. Y esto dice la Biblia: tienen una lucha viva. La carne mira hacia abajo y el Espíritu mira hacia arriba. Entonces hay una lucha del Espíritu con la vieja naturaleza, que es el hombre natural, que es el hombre carnal y la mujer carnal. Entonces, hermana y hermano, si usted tiene ese problema, si usted está huyendo de la presencia de Dios, es porque usted necesita nacer de nuevo. Cuando usted va a orar, no siente gozo, siente castigo y quiere levantarse, quiere dejar de orar y ora 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos y siente que es un castigo. Oiga, pero cuando enciende la televisión, mira 2, 3, 4, 5 horas de corrido de televisión y no se enfada, y los ojos después dicen: ¡ay, el ojo me duele! Decía un patrón. ¿Cómo no le iba a doler si tenía 3 horas y decía solo 3 horas en la computadora? Así usted dice: los ojos me duelen. Ay, ore por mis ojos, porque me duelen mis ojos. Así para que siga mirando más tele. Pero cuando ora no aguanta ni 10 minutos, es porque hay problemas. Necesita revestimiento del Espíritu Santo. Necesita empoderarse. La nueva naturaleza, es decir, cuando viene a los pies de Cristo, el Señor le perdonó y usted tiene la nueva naturaleza. Sí, pero necesita un poder más grande. Hermano, ¿será que hay gente que ya recibió al Señor, que ya recibió la nueva naturaleza y anda por ahí peleando con sus propias fuerzas? ¿Será que hay cristianos así? Claro. Y por su propia fuerza están tratando de santificarse. Esa es una santificación sin poder. ¿Será, hermano? Mire, cuando llega Pablo a Éfeso, usted se da cuenta ahorita le voy a decir, en Hechos 19, del versículo 2, Apolos llega a Éfeso y empieza ahí a predicar, y mucha gente se convierte al Señor y eran ya cristianos. Pero un día llega Pablo y está platicando con ellos
Y les hace una pregunta: ¿recibiste el poder del Espíritu Santo cuando creíste? ¿Y sabe qué dijeron ellos? Ni siquiera sabemos si existe Espíritu Santo. ¿Quiere que lo leamos? Bueno. Vamos a ver Hechos 19, del versículo 1, vamos a leer si gusta. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo Pablo: ¿en qué pues fuiste bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban lenguas y profetizaban, y eran por todos unos 12 hombres. ¿Se dan cuenta? Estos habían recibido a Cristo. Ellos gozaban de la nueva naturaleza, pero no de la santificación poderosa. No tenían el Espíritu Santo porque nunca lo habían invocado, nunca les había sido suministrado, no sabían, no se les había hablado. Entonces, hermana y hermano, hay cristianos así, que ya tienen nueva naturaleza, ya vinieron a los pies de Cristo, pero no han recibido el Espíritu Santo. Y es por eso que se encuentran luchando fría y secamente con su débil y pobre naturaleza natural, valga la redundancia, con sus propios esfuerzos, y por eso terminan frustrados porque no logran vencer, porque les da ganas de pecar y se escapan y dicen: no, yo no puedo hacer eso porque soy cristiano. Perseveremos, luchemos, hermano, luchemos, porque nosotros vamos a ser vencedores, y si no cumplimos esto, nos vamos a ir al infierno. Y se va. Y por allá, otra vez el pecado. Recuerden que el pecado está asediando. Usted no puede estar librándose del pecado aquí y librándose del pecado allá y librándose del pecado. Necesita algo más poderoso, alguien que transforme su vida. Usted necesita la nueva naturaleza, pero necesita una santificación con poder, venida externamente, venida de arriba, porque Jesús dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ustedes me hablan como si no tuvieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces el cristiano está empoderado, tiene una santificación con poder cuando ha venido el Espíritu Santo sobre vosotros. Amén. Ay, hermano, si usted me piensa estar ahí, ay, que me libro el pecado aquí, que me libro el pecado allá, usted va a caer, hombre. En una u otra manera usted necesita venir al Maestro, necesita venir a la fuente de poder para empoderarse. Cuando usted está en el Espíritu, en una ocasión yo estaba hablando con Vinicio Mérida y me dice Vinicio: mira, el hermano fulano quiso orar con G. Ávila, y le dice: ya que estamos aquí, hermano G. Ávila, yo quiero orar con usted. Y aquel tenía fama de orar 4 o 5 horas. Entonces le dice: mañana, entonces, estaba en una campaña y entran a orar. Y dice el hermano, ¿verdad? Hoy sí le voy a demostrar allí, Ávila, que yo soy buen orador. Y entraron a hoy, voy a orar 5 horas, dijo, porque G. Ávila tiene fama también, pero no creo que me gane a mí. Ya él está anciano y yo estoy joven. Y entonces entraron a orar. Está bueno, dijo G. Ávila, entremos a orar. Y se fue G. Ávila y se rodeó en una esquina y está ahí orando. Y él también por su parte, aleluya, y cantaba y oraba. Y miraba el reloj, ya llegó 4 horas. Y G. Ávila como si nada, ya. Y pasaron 5 horas, 6 horas, y ese hombre se sentaba, leía la Biblia y hacía un montón de cosas. Y nadie, el G. Ávila, y llegó a las 6 de la tarde y el G. Ávila ahí. Y el hombre mejor
mejor se fue, no, se fue, 6 horas se aguantó y él estaba ahí, miren, llegó a las 12, la 1, las 2, las 3, las 4 y el día me la hizo. Entonces le digo yo, Vinicio, pero ¿qué dicen en tanto tiempo? Porque se arrodillan a las 6 de la mañana y se levantan otro día a las 6 de la mañana solo para ir a cepillarse los dientes y se vuelven a ir a arrodillar y me dice, ¿qué dicen? Me dice, no dicen nada, es que están en el Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Están glorificando a Dios o dicen aleluya, aleluya, gloria a ti, Padre. Están en el Espíritu. Y la gente se frustra porque tienen oraciones ya trazadas. Padre, te damos gracias por la vida, te damos gracias por lo que me has dado. Me decía una mujer un día, mire, yo voy a servir a Dios en adelante porque estoy tan bendecida. Me acabo de comprar un terreno ahí, mire, qué bendiciones de Dios. Si esa fuera la bendición, hermana y hermano, si esa fuera la bendición, estaríamos perdidos, hermano y hermano. Lo que usted posee materialmente no tiene nada que ver con la bendición. Sencillamente es añadidura o son bienes o son posesiones de derecho. Eso no es bendición. Oiga, pobre los pobres, si la bendición fuera comprar terrenos y hacer casas y comprar carros y vacas y cabros y todo eso. Ay, quiero que todos fuéramos cabreros aquí, tuviéramos unas 3, 4 cabras, ¿no? Dejaría yo de ser salquero y fuera cabrero porque me compraron un montón de cabras. No. Y va leche, y vendiendo leche, pero eso es parte de la añadidura, o son bienes, muebles o inmuebles que se adquieren. Eso no es bendición, hermana y hermano. Que se muera una persona que se compró una caballería, a ver si esa bendición le va a llevar al bendito. No, la bendición es que usted invoca el nombre del Señor y Él desciende con poder a través de su Espíritu Santo para llenarle su corazón, para llenarle. Si los bienes, dice el gran sabio Salomón, los bienes lo que despierta es envidia en los demás y ese es un mal, dice. Y la Biblia dice, bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y Jesús dijo a los pobres, siempre los tendréis con vosotros. ¿Acaso la voluntad de Dios es que usted se vuelva millonario, que tenga casas, carros, puntos y de todo eso? Pues, claro que uno a veces dice, Señor, ayúdame. Mándame una provisión, mándame una añadidura. Uno le dice, y hay un principio de siembra. Claro, hay un principio de siembra. Por ejemplo, el diezmo, usted diezma y el Señor dice, probadme en esto ahora y vas a ver si no te voy a abrir la ventana de los cielos y voy a derramar sobre ti bendición. Pero ¿qué dice? Voy a derramar bendición. ¿Y qué más dice? Y reprenderé al devorador por vosotros. ¿Devorador de qué? Devorador de la salud, devorador de la felicidad, devorador de las finanzas. Pero no está diciendo, dame 1000 y te voy a dar 3000. Nunca habla de cosas seculares el Señor. Dice, probadme, desprenderte de esto y yo te doy bendición a cambio. No casas y carros y bicicletas y carros. ¿Se dan cuenta? Hay que entender o no qué es lo que nos está diciendo. Hermano, entonces, ¿para qué tenemos que...? Todo es un principio de siembra, porque yo he recibido testimonios de personas que me dicen, mire, yo ofrecí que iba a mandar 1000 quetzales allá a Monte Sinaí y si el Señor me daba un buen trabajo y ahora mando aquí 3000 para Monte Sinaí. Es un principio de siembra. Sembró y le dijo, Señor, ayúdame en gratitud, yo siembro allá. No que el Señor lo necesitara, sino el Señor ve ese principio de siembra que establece la Escritura y la Escritura se cumple. Oiga, la palabra de Dios no es letra muerta. La palabra de Dios dice algo y no necesita que el Señor le haya recordado la Escritura. Recordad de Biblia que ahí mandé a escribir tal cosa. No, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la palabra de Dios sigue su curso. Si el Señor dijo que si tú diezmas, el Señor te va a bendecir. Y si el Señor dice que si tú siembras, vas a cosechar. Y si el Señor dice, oiga, que si desobedeces, vas a cosechar mal también.
la Biblia sigue su curso. Oiga, ¿sabe dónde se ve notoriamente? Dice la Biblia en los mandamientos que debes servir a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y dice que no debes honrar ídolos ni dioses ajenos, porque Dios es un Dios celoso que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que le aborrecen, porque la idolatría es aborrecer al Señor. Pero la idolatría no solo es imágenes e ídolos, también es idolatrar a personas, a actividades. Oiga, personas que, por ejemplo, el hermano Ronaldo cumple años hoy, día de Santa Cena, por ejemplo. ¿Y qué dice? Mi hermano Andrei, ¿dónde está? Ahí está, ¿verdad? Bueno, viene mi hermano Andrei y dice: ay, no, yo no voy porque hoy le voy a celebrar la fiesta de cumpleaños a mi papá. Lo convirtió en un ídolo y despreció al Señor. Dice: no te hagas dioses ajenos delante de mí. Lo convirtió en un Dios y le dio lo que tenía que hacer para el Señor, lo hizo para él. Ese es un pecado como de muerte, porque es idolatría. Eso es aborrecer al Señor. Y dice: yo visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Oigan, esas visitaciones de maldición llegan, la maldición visita, oiga, el juicio visita hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Y si esos hijos, los nietos o los bisnietos, están desaprevenidos, los va a abrazar, a menos que ellos hayan sido instruidos y estén en los caminos del Señor. Entonces va a pasar como pasaba el ángel de la muerte, oiga, cuando estaba visitando a las familias, oiga, para matar a los primogénitos en Egipto. Dice que la sangre del Cordero Pascual estaba en los dinteles de la puerta y el ángel de la muerte pasaba de largo. Pero en las casas de los egipcios, como no había sangre del Cordero Pascual, entonces ahí mataba a los primogénitos, el ángel de la muerte. Así llegan esas visitaciones. Pero el Señor también dice: y visito, oiga, hasta 1000 generaciones a los que me aman. Entonces, también llega la visitación de la bendición por cuanto usted ha obedecido. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. También esa visitación llega. Y si sus hijos, su familia, su descendencia abraza esa bendición, esa visitación, van a ser salvos. Ustedes saben que la palabra de Dios sigue su curso. La nueva naturaleza entonces no podía romper las cadenas o las trabas que habían, oigan, en la vieja naturaleza, o el poder del pecado, o en el tiempo de la ley, hasta que llegara una autoridad o un poder superior, un poder que fuera capaz de romperlo, es decir, el Espíritu Santo. Así ustedes y yo muchas veces nos encontramos en esa condición. No somos capaces de romper esas trabas que hay en nosotros como para poder llegar a agradar al Señor por nuestras acciones, con esfuerzos humanos, sin oración, sin el poder del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Orar. Porque alguien me hace una pregunta, me dice: si la salvación viene de Cristo, si el poder viene de Cristo, si yo no puedo hacer nada, entonces peco mejor porque yo no puedo hacer nada. Oiga, qué contrario a lo que la Biblia está diciendo. Usted solo puede con el poder de Dios, pero para tener el poder de Dios necesita romper, oiga, con el libre albedrío que tiene y con el dominio propio, las maldiciones que le están visitando y el poder del pecado, invocando al Señor que envíe su Espíritu Santo para que le empodere y usted sea lleno del poder de Dios, y después ya no tiene que hacer esfuerzos. Es el Espíritu que está en usted el que va a ir venciendo, porque el Espíritu Santo nos convence de justicia, de juicio y de pecado. El Espíritu Santo nos redarguye. Entonces, hermana y hermano, solo es por el poder de Dios, solo es por el poder del Espíritu Santo. Pero para que el Espíritu Santo esté en usted, debe hacer algo, debe accionar usted ahora, debe tomar buenas decisiones, debe usted vencer ahora, buscando, comenzando de nuevo. Así que si usted ha fracasado una y otra vez, sepa que usted está luchando, oiga, con un poder equivocado, porque lo que es de la carne, carne es, y no cambiará. El Espíritu Santo obra sobre la nueva naturaleza que ahora está vitalmente unida a Cristo. En el capítulo 7 vemos al hombre derrotado, al hombre fracasado. Estaba unido al cuerpo de la muerte.
está unido al Cristo viviente. Entonces, siga esforzándose usted solo. Siga usted haciéndolo, a ver si lo va a lograr. No va a lograr nada. Hermana y hermano, agarren en serio el Evangelio. Póngase a cuentas con Cristo. Comience de nuevo. Invite al Espíritu Santo para que venga a dar frutos en usted. A dar frutos en usted. Porque por sus frutos los conoceréis. Y sin mí nada podéis hacer, dijo Cristo. Verso 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó. Oiga eso, condenó. ¿Se dan cuenta? ¿A quién condenó? Al pecado en la carne, porque el pecado está ahí. Entonces, cuando usted se empodera de esta manera, muere al pecado, y el pecado ya no tiene poder en usted, sino el Espíritu Santo es el que tiene poder en usted. Necesita usted el Espíritu de vida entonces, porque de lo contrario seguirá muerta en sus delitos y pecados. Quiero que leamos otra versión, y de una vez vamos a leer el siguiente verso, porque quiero explicar los dos versículos, el 3 y el 4, para avanzar un poco. Otra versión dice: porque Dios ha hecho lo que no pudo hacer la ley de Moisés, que era incapaz de hacerlo a causa de la debilidad humana. Dios envió a su Hijo en la misma debilidad, condición del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para que de este modo condenar al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. ¿Qué dice la Biblia? Que Jesús tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, tomó nuestro lugar y pagó el precio, oigan, para vencer así al pecado. Dios envió a su Hijo en la misma débil condición del hombre pecador, como sacrificio por el pecado, para que de este modo condenara al pecado en la propia debilidad de nuestra condición. Él murió en semejanza de hombre, tomando en sí el pecado que había debilitado al hombre, que había vencido al hombre, tanto que lo llevó a una condición de muerte. El siguiente verso en esta misma versión: y lo hizo para que podamos cumplir lo que la ley exige, pues ya no vivíamos conforme a la naturaleza del hombre pecador, sino conforme al Espíritu. Esto es andar en el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque era imposible para la ley producir justicia en el hombre. No, solamente alguien que pudiera pagar el precio que exigía el pecado. Es por eso que Cristo vino en semejanza de hombre, vino en la carne. Y la misma Biblia dice, es tan importante saber que vino en carne y sangre, porque dice Juan que todo aquel que confiesa, oiga, todo espíritu que confiesa que Jesús vino en carne y sangre es de Dios. Pero el que no confiesa que Jesús vino en carne y sangre, ese no proviene de Dios, porque es en la débil condición humana del hombre que vendría Jesús como Cordero de Dios, que quitaría el pecado. ¿Por qué razón? Porque alguien semejante a los hombres, que no hubiese hecho lo que hicieron los hombres en su caída, podía pagar el precio que exigía la muerte por el pecado. La paga del pecado es muerte. Entonces vemos que la ley era incapaz de producir algo bueno en el hombre. Romanos 7:18, aunque ya lo estudiamos, ahí dice Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi débil condición humana, no mora el bien. Por eso que usted tiene que saber, si Pablo decía esto, entonces usted no me puede decir a mí: sí, pero en mí no, hermano, en mí no, porque yo ya soy santo. Claro que usted es santo,
porque lo ha santificado el Señor. Claro que usted, hermana y hermano, está ahora libre de condenación. Claro que usted es nueva criatura. Claro que usted es santo, porque practica la santificación, la santidad, pero también tiene una condición de pecador. Hermana y hermano, quiero que usted haga conciencia de esto y que no se le olvide, porque usted no viene aquí solo para oír. Sí oímos, ¿qué dijeron? Ahí predicaron en el capítulo 8. Usted quiero que vaya haciendo conciencia y vaya tomando para sí todo aquello que es fundamental para su vida cristiana. Tiene que saber que sola no puede, solo no puede, y ese es el meollo del asunto, ese es el fondo del asunto, eso es lo importante del asunto, que usted no puede sola, que usted no puede solo, pero tiene que tener a Cristo de su parte, ¿verdad? Que a través de su Espíritu Santo le dé poder. De lo contrario, perdemos el tiempo. Así que no hay dudas que aquí nos está diciendo la verdad, no solo en cuanto a las demás personas, sino en cuanto a nosotros mismos, porque el hombre está totalmente afectado o infectado por el pecado y esas consecuencias están ahí acompañándonos siempre. Así que también quiero que usted tome en cuenta, no me estoy refiriendo al hermano que está a la par de usted, no me estoy refiriendo a la hermana que está a la par de usted, ni a la persona que vive cerca de usted, ni a los hermanos de otras congregaciones, ni a los religiosos de sectas religiosas o de religión tradicional, por ejemplo. No me estoy refiriendo sino a usted, ¿verdad? No me estoy refiriendo al cantinero, al borracho, al drogadicto. Estoy refiriéndome a usted y a mí, que somos débiles naturalmente hablando, y por eso necesitamos vivir, oiga, empoderados, porque es el Espíritu Santo el que puede hacer lo imposible. El Espíritu Santo es el que puede producir una vida santa en la naturaleza humana débil del hombre que es pecaminosa. ¿Comprenden? Voy a ilustrarlo de otra manera. ¿Cómo vemos al hombre tratando de ser salvo por la ley? Y vemos a la iglesia de Jesucristo siendo salvo por el poder del Espíritu Santo y por la gracia de Cristo. Hace unos días yo estuve corriendo mi carro, empujándolo una y otra vez para que arrancara, pero no lo lográbamos. Hasta el fin le pusimos un cable desde la batería hasta las candelas y así logró arrancar. Cuando nos llevamos al mecánico dijo: mire, este tiene problemas porque el circuito de precalentamiento ha sufrido un daño. Y aunque tiene presión, no tiene el poder suficiente para arrancar. Así la ley no tenía el poder suficiente como para ayudarnos a salir adelante, porque aunque la ley era perfecta, aunque la ley era santa como la vimos, el mandamiento santo, pero la condición del hombre débil, como ese circuito que estaba mal y no era capaz de llevarlo a lo correcto. Necesitaba un poder diferente el carro, de adaptar un botón de arranque que conectara directamente al relay de precalentamiento. Y al presionar ese botón nosotros arranca el carro ahora, porque no hemos comprado el circuito, ya que vale como 2,000 pesos. Entonces mi niña, cuando quiera arrancar el carro, presiona ese botón y arranca a la vez, porque un poder distinto al poder del circuito de precalentamiento necesitaba. Así estaba la humanidad. La ley, bueno; el mandamiento, bueno y santo, perfecto; pero la condición del hombre es débil y no era capaz de cumplir lo que la ley exigía para ser perfecto y agradable delante de Dios. Un poder distinto viene, el Espíritu Santo, y es decir, aunque con nuestra débil condición humana, con esa lucha con la naturaleza vieja, y aunque ya con una nueva naturaleza luchando contra el poder del pecado,
Necesitamos otro poder. El Espíritu viene y lucha contra la vieja naturaleza y empodera a ese hombre, a esa mujer en una débil condición humana, y le empodera, y no solo vence al pecado, sino a la vieja naturaleza, y van para adelante y están llenos y buscan al Señor, que tienen para dar a los demás, que imponiendo las manos, como lo hizo Pablo en Éfeso, aquellos 12 hombres fueron bautizados en el nombre de Jesucristo y recibieron el poder del Espíritu Santo, hablaron nuevas lenguas y profetizaron para edificar a la iglesia en Éfeso. ¿Se da cuenta cómo viene un poder más grande que la ley? El poder del Espíritu Santo. Por eso es que es un error del hombre hoy día en la iglesia de Jesucristo tratar de ser santo con sus propios esfuerzos, cumplir reglamentos. Oiga, hoy decretamos hacer un reglamento contra los jóvenes, contra los ancianos, otro contra las mujeres, otro contra todas las iglesias que se adhieran al monte Sinaí, y ni leen ese reglamento, le aseguro, porque es imposible cumplir eso para ser salvo. Solo es mediante el poder que viene de arriba. ¿Van comprendiendo? Un nuevo poder se presenta entonces, el Espíritu Santo. Vamos al verso 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Lo que es carne, de la carne. Los que andan en la carne, es decir, los que viven conforme a la débil condición humana. Esto solamente está describiendo al hombre natural, al que tiene una nueva naturaleza y tiene una santificación sin poder, ¿verdad? No, pero no tiene libertad, ni siquiera le gusta cantar, ni siquiera le gusta orar, nunca ha salido de su boca un gloria a Dios, aleluya, nunca, porque no está vivo, no está viva, porque está viviendo conforme a la débil condición humana en su vida cristiana. Solo ha creído, pero ni siquiera sabe que existe Espíritu Santo, ni siquiera sabe el poder del Espíritu Santo, nunca lo ha sentido, y si lo siente lo rechaza. ¿Se dan cuenta? El creyente tiene una nueva naturaleza y puede entregarse a ella, y ese es un acto de voluntad. Tiene que querer la persona, porque si ustedes van y dicen, hermano, pase a toda la congregación aquí, traigamos a fulano, sultano y mengano y pongámosle las manos, esa persona es ámbito y puede cerrarse a la realidad del poder del Espíritu Santo. Está ahí. Y usted orando y orando. El otro día fuimos a orar con unas personas y había una persona por la que estaba orando mi hermano, y le dijo, ponle las manos aquí sobre la cabeza, y él estaba orando y yo estaba orando con otra persona. Cuando yo me volví para caminar, mi hermano estaba orando y la persona así estaba, mi hermano estaba aquí orando y la persona así le miraba con unos ojos así de baja. No estaba orando la persona. Y dejamos de orar, la persona se sentó y se platicando su normal. Y dice, ¿qué sería que no se manifestó nada, no sintió nada esta persona? ¿Y qué va a sentir si se cerró a la realidad del poder de Dios? Usted puede sumergirse en su nueva naturaleza, usted puede gozar de esa nueva naturaleza que se le ha dado, puede entregarse usted totalmente, pero para eso necesita un acto de voluntad propia, haciendo uso de su libre albedrío, haciendo uso también digamos, puede usted echar a andar su creatividad, puede usted usar su libre albedrío y decidir, puede usted usar su poder de dominio propio que le ha sido dado y gozar de la nueva naturaleza y apartarse de los principios de la vieja naturaleza. El creyente tiene ese privilegio, es un acto de voluntad, pero esa es una lucha del cristiano. Esa es la lucha que describe la Biblia. Tienen una lucha viva, el espíritu y la carne. Vamos a la expresión bíblica de la carne.
describe al hombre natural. ¿Cómo lo sabemos? Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne. ¿Y tendrá un plan Dios distinto? ¿Podrá el hombre librarse alguna vez? Sí. Pablo dijo que esto natural sea revestido de lo sobrenatural y esto mortal sea revestido de inmortalidad. ¿Cuándo será eso? Cuando moramos. Mientras vida tenemos, Dios no tiene ni un plan para cambiar esa débil naturaleza humana del hombre. Así que sigue diciendo el verso 6 de Juan 3: y lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Eso es algo diferente. Tenemos ahora entonces nosotros una nueva lucha y debemos estar muy conscientes que ya no es la nueva naturaleza del creyente tratando de vencer al cuerpo del pecado, sino que es el Espíritu Santo luchando contra la vieja naturaleza. Esa es una lucha del Espíritu contra la carne. Conclusión final del día de hoy: el creyente tiene a su lado el Espíritu Santo para que le dé poder, para que le defienda. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, y entonces usted va a dar testimonio y me seréis testigos en Jerusalén,